Hola, hola, sean bienvenidos a esta pequeña cápsula video que está en el contexto de la séptima versión del curso de Niñez y Adolescencia Trans que estamos realizando desde la Fundación Renaciendo, CEDIA de la Universidad de Talca y la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad para poder formar y dar herramientas a personas que estén trabajando con temas de niñez y adolescencia o con disidencias sexuales, a profesionales, a activistas. Y para esta ocasión vamos a tener el honor, el privilegio de poder entrevistar a Noa Blanco, que ya ha trabajado con nosotros en ocasiones anteriores. Voy a hablar un poquitito de ti, Noa, para que ahí te dejemos el micrófono abierto. Nada más. Eh, Hemos podido acceder a esta entrevista con Noa principalmente debido a que desde el activismo, desde el arte, desde el artivismo, como le llamamos desde el EdSex, Noa tiene una mirada y un material tremendamente útil y potente para ser un referente en estos temas. Y eso nos interesa, tener referentes, tener testimonio, poder desde las propias relatos profundizar los temas que hemos visto de forma más teórica en este curso. Ahora, específicamente respecto a Noa, además de todo el arte, de su artivismo a través de la música, con visibilización también de temas trans, no binarios, tiene también todo un historial potente también de la misma música. Ha trabajado con Dulce y Agras, ha trabajado con Yorka, de hecho hace muy poquito subió adentro de sus redes el video Viejita Mía, que ahí nos contarás más un poquito, ¿no? Que recién estábamos comentando que también aborda temas de género, así que es un espacio también potente para entender, educar y poder visibilizarlo. Y además probablemente han escuchado de Noa o lo vieron, porque en el momento en que estaban estas primeras solicitudes de cambio de sexo registral, antes de todo el proceso de la ley, Noa hizo un acto simbólico bien potente que fue cubrir su ojo frente al ministro de Justicia en ese momento, el ministro Larraín, también en tono de protesta por toda la violencia estatal que estaba ocurriendo en ese momento y que sigue ocurriendo también en algunos contextos en el día de hoy. Entonces, en todo este escenario, vamos ahora a conversar un ratito con Noa para conocerlo más y para saber su mirada respecto a este curso y todos los temas que vamos a ir viendo. Noa, cuéntanos un poquito más de ti. Yo hice aquí un resumen muy rápido, pero evidentemente es pequeño frente a todo lo que estás haciendo. Entonces, cuéntanos en qué estás ahora y lo que nos quieras contar en verdad. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Contigo, Dani, hemos ya trabajado un par de veces y es muy bacán como ir en esta ruta del crecimiento, como de lo que yo te puedo ir contando también quizás, de lo que voy haciendo, de lo que voy trabajando en pro también de los derechos de las personas trans y también lo que compete a mi carrera como músico. Yo, para las personas que no me conocen, soy Noah Blanco, soy un músico, compositor, productor, en varios roles de la música chileno y uruguayo. Eh, bueno, en este momento estoy en un punto en que siento que he podido consolidar la idea de mezclar mi activismo, como hablábamos de este concepto, que básicamente es hacer activismo, pero a través de mi trabajo como artista. Eh, ¿Y por qué eso es importante y relevante? Sobre todo porque generar representatividad en la industria musical, que es el lugar en el que me desempeño, es una industria que hoy igual es súper carente a nivel mundial también, de representatividad trans. Eh, por tanto, dejamos afuera a muchos chiques, generaciones nuevas que se van sintiendo, que quieren tener referentes y que quieren sentirse identificadas en esos lugares de exposición. Y lo que nos compete a nosotros como artistas y activistas trans en este momento del mundo es luchar por esos lugares también. Eh, Así que, como tú bien dices, he tenido la posibilidad de poder trabajar con grandes artistas como chilenas, como lo es Dulce de Gras, como lo es ahora con las Yorca, eh, que me han querido acompañar también en este proceso de que son mis canciones. Y ahora con lo último que fue Viejita Mía, que fue la canción que sacamos con York, que hicimos un videoclip y todo, pudimos hacer un súper artivismo, porque es una canción que también es un llamado al correcto uso de los pronombres, que también hay una historia que se relata, donde también puede ser el guionista y productor,
que es una historia que trata sobre el patriarcado y cómo las mujeres y las disidencias también nos agrupamos para poder tener una lucha conjunta y poder hacerle frente a este sistema. Fue un trabajo muy emocionante, recibí demasiadas como bonitas palabras y hermosas, hermosas como resultados de la obra con el auditor. Personas que pudieron mostrarle esto a sus mapadres, que pudieron como resolver con personas que todavía no sabían cómo tratar el tema y que les quedó mucho más claro. Entonces a mí lo que me queda sobre todo clarísimo como el agua es que a través de la música se puede lograr un canal informativo y educativo muy relevante y que queda ahora claro por lo menos con lo que siento que pasó con este video que ha salido en la prensa especializada por todos lados. Buenísimo, ¿no? Quizás me voy a aprovechar de tomar de lo que estábamos conversando recién antes de que empezáramos a grabar, porque me mencionaste de que dentro de el trabajo que estás haciendo te siguen muchas chiques, niñas, adolescentes siguiendo tu trabajo. Creo que eso es tremendamente relevante a la hora de tener más referentes que puedan, desde distintos ámbitos de acción, mostrarnos proyectos de vida, posibilidades para también eh, ser trans de forma satisfactoria, de forma feliz, generando material. Entonces, un poco respecto a eso, te quería hacer dos preguntitas. La primera tiene que ver con que me mencionaste que estás en proceso, ojalá pronto, de buscar financiamiento también para grabar un video que habla sobre el suicidio trans infantil. Entonces, te quería preguntar un poco respecto a eso también, vinculado a la idea de esta canción, y eso lo vinculo con la pregunta que tiene que ver como con cuál es tu visión en Chile al respecto también de lo que implica ser trans, especialmente ser un niño o un adolescente trans. Bueno, creo que todavía estamos muy a la deriva. Todavía estamos luchando por cosas básicas. Tenemos una ley de identidad de género bastante descuartizada, digámoslo así, frente a lo que se propuso en un comienzo, que tenía resguardos en temas de salud, en temas de la infancia trans. Hoy solamente tenemos una ley de identidad de género que nos permite hacer un cambio de nombre de sexo registral a las personas mayores de 18 años y a los menores todavía hay bastantes complejidades para poder lograrlo de manera autónoma. Entonces, tenemos hoy día una infancia trans que está súper vulnerable en temas como de formalidades y de legalidades todavía, y donde hay bastantes dudas y confusiones al momento de los chiques autopercibirse como personas trans. Por tanto, se vuelve un tema bien abrumador y eso genera depresiones, genera ansiedades en corporalidades y en personas, tanto niñas como más adultas, que puedan estar entrando en un proceso de transición. Por tanto, hoy en Chile, en nuestra calidad de vida como chilenos también, que ya es bastante difícil y que sabemos que tenemos tasas enormes de depresión y de suicidio en general, tenemos que llevar esta misma categoría a ser una persona trans en Chile. Y ya de por sí podemos identificar, por todas las cifras que ya tenemos, que debiese ser lógicamente más complejo. Y lo es. Entonces, hoy en Chile ser una persona trans depende mucho de tu lugar socioeconómico, depende mucho de tu territorio, si, en qué lugar del país estás viviendo. Y por supuesto que depende mucho de tu capacidad de conectar con otras personas de la comunidad trans, por ejemplo, que te puedan ayudar. Muchas veces también nos vemos con que hay muchas personas trans que pueden ser más retraídas y que les cuesta mucho llegar a lugares seguros. Entonces siento que también falta mucho de ir a buscar, de ir a ayudar, de ir a generar representatividades trans que nos permitan hacer que la comunidad vea en lugares socioculturales y públicos que las personas trans existimos, que podemos trabajar en las cosas que nos gustan y que podemos ser felices y de alguna forma, porque me carga el exitismo, pero podemos ser exitosos en lo que hacemos
trabajando en espacios seguros, en colectivo, y con esta idea que creo que nadie trans se puede desprender un poco del activismo. Entonces, además, al ser una persona trans visible, tienes que cargar con la mochila del activismo que no pueden cargar otros, porque no todas las personas trans están preparadas psicológicamente para llevar un proceso expuesto, como por ejemplo el que he llevado yo, que yo tampoco creo haber estado preparado, pero creo que me siento afortunado de poder haberlo llevado con un grupo familiar seguro. Hoy tampoco tenemos personas que estén en grupos familiares seguros siempre, o en todas partes de Chile, debido a la falta de educación y la ignorancia que existe todavía frente al tema trans. Así que yo lo veo hoy día todavía como algo complejo, que se está resolviendo gracias a que hay personas que se están informando cada vez más, a que tenemos profesionales que se van educando para poder atender a personas trans en las diferentes áreas sociales. Y como te digo, el ingreso de personas trans a lugares profesionales, doctores trans, psicólogos trans, músicos trans, y personas en la política ahora recién ingresando, personas trans ingresando a la política. Entonces, lo que sí puedo decir es que veo un futuro, veo que hay un progreso y veo que estamos todos, quienes estamos aquí y tú que estás viendo esto, trabajando en eso. Fantástico, ¿no? Tocaste un montón de temas súper relevantes, pues, tanto como obviamente ser trans depende del contexto, del territorio en el que uno esté, y de ahí viene la importancia de tener redes, representatividad, porque mucho también desde los estudios hablan de la importancia o el factor fundamental de tener un núcleo, una familia que sea acogedora, apañadora, validadora de la identidad, y obviamente es una base tremendamente importante, pero no es suficiente. Se necesitan todos estos otros espacios, tanto a nivel político, estatal, de redes sociales, comunitarias. Entonces, un poco haciendo esta toma de las cosas que me mencionabas ahora, quizá me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que sientes tú, lo que has percibido que nos falta más como país o como sociedad para ser un espacio más inclusivo respecto a las disidencias en general y específicamente un espacio seguro para las personas trans y no binarias? Mira, me voy a referir, quizás lo voy a como a cerrar en mi experiencia o el lugar en donde yo me desempeño, que es la música, que creo que se puede llevar a todos los espacios, como ejemplo. Pero me gusta hacerlo porque siento que quizás puedo ser yo quien lo pueda explicar en esta industria de la música, eh, que siento muy relevante para poder llevarle información. Y es que, por ejemplo, los carteles de música nacionales o internacionales muchas veces tienen cuota de género, es decir, a lo que le llaman cuota de género es tener más mujeres y poder como equilibrar los escenarios en torno a que haya más mujeres en los escenarios. Pero ¿qué me pasó a mí, por ejemplo? Porque también existen proyectos para postular, no sé, al fondo de la música. Y también te piden que en tu proyecto, en tu equipo de trabajo, tengas cuota de género. Pero la cuota de género sigue siendo solo binaria, hombres y mujeres. Entonces, en mi experiencia, lo que me pasó cuando postulé a un fondo fue que todo mi equipo eran personas trans masculinas que habían cambiado su carnet, su nombre y sexo registral a masculino, y cuando quisimos llenar el formulario, no teníamos cuota de género. Y nosotros, pero, ¿cómo? Si somos puras personas trans, ¿cómo no vamos a tener cuota de género? Y no podíamos postular, entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que ir a buscar cualquier documento, licencia de conducir, me acuerdo con los chicos, que fuese antiguo, que tuviese nuestras identidades antiguas, solo para que el robot de la computadora nos dejara pasar el proyecto con cuota de género, y luego en el encabezado del proyecto decir, todos estos nombres que están acá ya no van. Somos personas trans y cumplimos con la cuota de género. Y estos son nuestros carnet y los subimos aparte. Entonces, los conductos no están preparados para no ser binarios en temática de género. Y en la industria de la música, por ejemplo, los carteles, me refiero a los festivales, no son los que se preocupan de ir a buscar artistas trans para tener una representatividad y generar a través de esta palestra social
representatividad en las generaciones y en la comunidad trans, en la comunidad LGBT. Y esto pasa a través de todos los medios o de los lugares donde se exponen la identidad trans de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como proyecto, tenemos que alcanzar estándares para poder postular a estos carteles, pero es súper difícil alcanzar esos estándares siendo trans. ¿Por qué? Si yo me hubiese gastado la plata que me he gastado en mi transición en hacer música, ya tendría 3 discos. Y los otros músicos, cis, músicas, no tienen que incurrir en esos gastos. Entonces, ¿cómo yo levanto un show con iluminador, sonidistas, roadies, 6 músicos, bailarines, catering, van y todas las cosas que se necesitan para poder meter tu proyecto en un festival como el Lollapalooza, por ejemplo, en Chile, donde van muchas personas trans a escuchar música? Entonces, hay una responsabilidad social que tiene que ver con las palestras y que nos están exigiendo todo el tiempo a las personas trans que alcancemos estándares que son realmente torturas dentro de nuestra calidad de vida en Chile y en lo que podemos alcanzar también socioeconómicamente hablando. Es así como lo veo yo y creo que se lleva a todas partes. Oye, creo que lo que estás comentando, hay una arista súper importante, bueno, dos, pero voy a tomar esta primero, que tiene que ver con entender cómo toda la energía, todo el trabajo, toda todos los gastos que también tienen que incurrir por todas las atenciones que implica todos los procesos que se estén viviendo y todo el apañe que también se necesita. Entonces, en este contexto, ¿no? Y aprovechando que también estuvimos conversando sobre eh, como las leyes o los apoyos que se están dando actualmente del Estado, como cuál es tu análisis respecto a las leyes actuales, pues como qué es lo que se necesita seguir avanzando, especialmente respecto como al apañe, si es real o no, o si está en proceso o en vías, tanto por la ley de identidad de género como por no sé, hablamos un ratito también de la ley José Matías, que viene a abordar también otros temas. Entonces, ¿cuál es tu reflexión también sobre este apañe integral o esta consideración de todos los otros matices que hay? Cuéntanos de eso. Bueno, lo primero es entender qué tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es lo que te decía, que es la ley de identidad de género que nos permite hoy cambiar nuestro nombre y sexo registral. Pero eso no es suficiente para las personas trans. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tu identidad, porque yo tengo un cispassing increíble, que no es algo de lo que me enorgullezca realmente. ¿Podrías describir qué es el cispassing? Cispassing, claro. Ujú. Cispassing es a lo que se le denomina cuando tú pareces una persona cis. Cuando tú eres trans y pareces una persona cis, porque la gente asume que por cómo te ves, en teoría la gente asume que cuando me ve en la calle soy un hombre, quizás a lo más pensarán que soy homosexual, pero a veces no pasa por su cabeza la posibilidad de que yo sea una persona trans. Cispassing. Entonces, volviendo al tema, cupo laboral trans. Porque cuando tú no tienes cispassing y no te ves como una persona cis, puede que tengas los mejores estudios, diplomados, que hayas tenido mucha experiencia en ciertos temas, pero no te dan el puesto porque quizás para el cliente puedas ser una persona incómoda de tratar, por cómo te ves. Necesitamos que hoy en Chile exista ese cupo laboral, porque ese mismo cupo laboral, por ejemplo, podría ser aplicado a los festivales de música, ¿cierto? Porque también es un trabajo, trabajar en música. Y en todas las aristas, ¿cachai? Entonces, si hablamos de representatividad, que hoy estamos en el país muy al debe, debiésemos tener un cupo laboral para que las personas trans que existimos en todo el país podamos ingresar a lugares de trabajo donde la gente pueda tener la oportunidad de vivenciar, interactuar con una persona trans. Ya sea desde comprar el pan hasta ir al banco, hasta ir al doctor, hasta escuchar música, hasta ir al teatro. Entonces,
lo que nosotros, o lo que yo más por lo menos apunto derechamente, es que siento que la visibilidad y la representatividad nos pueden abrir caminos para otras cosas y le pueden dar la posibilidad a los niños de que si, por ejemplo, sus padres no le apoyan en el asunto, en su proceso de transición, puedan ver el video de Noah Blanco y él sepa, ella sepa que hay personas trans hablando de esto y que no está bien, que no les den el derecho a existir. ¿Cachai? Tenemos posibilidades de pasar por los medios así medio y llegar a YouTube y poder generar eso. Entonces creo que en cuanto a leyes, hoy lo que falta es cupo laboral trans, salud trans para Chile, que es lo que me permitiría, por ejemplo, a mí no gastar la plata que me puedo gastar en invertir en mi proyecto en salud y poder estar al mismo nivel de equidad al momento de trabajar con mis colegas cis, ¿cierto? Y también, obviamente, todo lo que refiere a la ley de identidad de género que quedó descuartizada, que no le permitía muchas veces a personas, que eso creo que se solucionó ya, pero no le permitía a personas casadas, por ejemplo, hacerse un nombre, cambio de nombre y sexo registral por estar casadas, tenían que divorciarse y luego volver a casarse. Como el tema también de poder seguir teniendo a tus hijos a tu cargo, por ejemplo, tema terrible, que hay mucha gente que no podía acceder al trámite porque no querían dejar a sus hijos a la jurisdicción del aire. Entonces, me parece que nos falta todavía mucho la ley José Matías, que está ahí todavía, que necesitamos que se apruebe en el Senado para que podamos tener resguardo en los colegios, porque la circular 812, que es lo que hoy tenemos en la Superintendencia de Educación, muchos colegios no la respetan, no dan el acceso al protocolo, y tenemos muchos casos de suicidios transinfantil todavía, y no solamente de suicidios, sino que de vidas de niñas muy miserables también, que es casi como estar muriendo en vida todo el tiempo, y quizás también mucho más doloroso a la vez. Así que todavía nos falta mucha protección porque lo único que tenemos hoy en día es un trámite que nos permite cambiar nuestro nombre y nuestro sexo registral, y eso sería todo. Uf, no, qué, qué importante visibilizar todos estos temas que estás mencionando, porque evidentemente hay muchas aristas de lo que mencionas que todavía hay que seguir mejorando. Lo que mencionabas ahora, como resolviéndose respecto como el tema de que no existía matrimonio igualitario para poder hacer este cambio de nombre también, lo que decías tú, necesitaba hacer una separación, o el tema también de eh, cuánto, por ejemplo, estas circulares en los colegios, la 812 que reemplazaba la 768, cuánto de eso está como compartido, socializado, pues cuánto realmente los colegios lo manejan y conocen. Poco a un colegio a hablar de esto y no había ningún solo profesor que supiese sobre la circular 812. Ujú. No había ningún solo adulto entre los niños que supiese cómo dar auxilio a una situación de esta forma y al mismo tiempo, por ejemplo, también supe que ahí había un caso, por ejemplo, de dos chicas trans que se estaban cortando los brazos porque nadie les daba ayuda en estos temas y no lo podían hablar con nadie y sus familias no tenían apoyo y no sabían que podían, que ellos no sabían que existía este protocolo. Qué bueno que hayas mencionado también todas estas circulares y leyes que están, como dices tú, en muy al debe con todos estos temas. Entonces, esa era una de las preguntas que te quería hacer. Y la otra, y quizás ya un poquito para ir en proceso de ir finalizando esta conversación, eh, hace un ratito conversábamos también sobre las identidades no binarias. Y creo que ese también, aún más, pensando en visibilización, pensando en reflexión, es un tema aún más al debe. Entonces, te quisiera preguntar al respecto de, desde lo que nos quieras contar, tu propia identidad o lo que has visto también en el activismo, como qué está pasando ahí, qué es lo que está quedando pendiente. Conversábamos también internamente sobre estas miradas como binarias respecto a si se es cis o se es trans, pero qué pasa con todos los matices entre medio. Entonces, Pero también, cuéntanos de eso.
que quería llegar a este punto como de tomarlo así, porque siento que teníamos que hablar de todo lo anterior para poder llegar recién a esto. A mí me parece terrible porque siento que no hay, perdón que lo diga así, suelo ser muy optimista en mi vida, pero si hablamos de estos temas, eh, en tema de no binarismo de género, en Chile hoy de forma legal no existe absolutamente nada. Estamos, ni siquiera al debe, es como, no existe. ¿Cachai? No tenemos la posibilidad las personas no binarias porque yo soy una persona no binaria, no me considero un hombre. Yo, no hay nada de mi identidad que se identifique como hombre. Soy una persona no binaria que en esta polaridad de lo femenino y lo masculino he transitado a llegar a que, por ejemplo, me siento mucho más cómodo con una corporalidad en hormonas, testosterona, pero eso no significa que yo me identifique como un hombre. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente me siento súper vulnerable porque yo, para poder acercarme un poco más a mi identidad, hice un cambio de nombre y sexo registral a masculino, pero no es algo que me identifica al 100%, y de hecho lo dije ese mismo día, soy la primera persona trans en hacer su cambio de nombre y sexo registral. Y lo dije ese día a la prensa, esto para mí es nada más que un pequeño paso, pero en temática de ser una persona no binaria y estar reconocido en un carnet que diga no a blanco, persona no binaria. O sea, ese es mi sueño, está ahí. Y el de muchas personas. Porque la verdad es que lo vemos a veces como tan lejano que quizás todavía estamos luchando con piedras un poco más grandes todavía para poder llegar a este tipo de documentación, ¿cachai? Que yo creo que es lo que exigimos muchas personas, que en algún momento exista una documentación que haga realmente representatividad con quienes somos. En temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con vivir en un mundo completamente binario, se empieza a ver súper absurdo para las personas no binarias. Y eso también te provoca un montón de trastornos también como psicológicos, angustiantes, porque claro, ves el mundo de una forma absurda, por lo general, y faltante de empatía y de equidad de género, completamente. Siento que en estos temas es súper importante también que nos empecemos a visibilizar las personas no binarias también en todos los aspectos públicos sociales que podamos, porque siento que hoy en día si en 20 años más miramos a este punto de la historia, nos vamos a dar cuenta que estamos en plena revolución de género, pero así, a más no poder. Entonces creo que es el momento de instaurar estos temas sobre la mesa, porque estamos realmente inexistentes hoy en Chile con el tema de ser una persona no binaria y algo que tenga que ver con la legalidad sobre eso. Y creo que falta muchísimo, pero también creo que no es que no estamos en todas partes. Entonces también existe a lo que yo te estaba hablando hoy día, que es atrás de cámara, que es que también existe un binarismo entre que ahora existen las personas cis y las personas trans. Y en medio de todo esto, también hay muchos más colores, identidades y formas también de ser una persona, un ser humano. Hay personas que no se identifican completamente como personas trans ni como personas cis, por eso se identifican más como personas no binarias. Y también hay personas, perdón, alguien me estaba llamando, y también hay personas que se identifican, por ejemplo, como identidad lesbiana y no mujer lesbiana, como lesbiana en sí misma. Y eso a mí me hace pensar todo el tiempo que estamos intentando trabajar sobre un papel, digamos, sobre un suelo, que es el binarismo de género, que no va a poder sostener la diversidad de géneros y formas en las que se puede ser persona en este mundo. Y yo creo que, si me lo preguntan a mí, el tema del no binarismo de género y de ser una persona no binaria va a venir cuando se entienda se entienda por completo de que el sistema binario está obsoleto y que no tenemos que trabajar sobre él, sino que tenemos que trabajar sobre algo nuevo, que nos incluya a todos y que nos permita
vivir nuestras identidades de manera fluctuante a lo largo de toda nuestra vida, porque eso somos también, porque somos experiencia, somos, somos mucho más que hombres y mujeres, somos un concepto, todas las personas. Entonces creo que estamos en el inicio, me permito ser futurista y pensar que estamos recién en el inicio de eso que va a pasar en la humanidad, a pesar de que suene gigantesco. Fantástico, ¿no? Qué ganas de avanzar pronto hacia eso, qué ganas de ir evolucionando en esa mirada, muy de acuerdo contigo. Eh, Quizás un poco también ahora para redondear y para quedarnos también con toda esta movilización, estas invitaciones, estas reflexiones. eh, Estoy pensando en dos últimas preguntitas ya para cerrar la entrevista. Una tiene que ver con, a propósito de la importancia de la representatividad y de tener referentes, que pienses o nos compartas personas que para ti son referentes dentro de las disidencias de lo trans, de lo no binario, que puedas como comentar, que sean de Chile o no. Y lo otro es que nos cuentes un poquito también de lo que se viene, de tus proyectos, de cómo seguirte, de cómo escucharte, para que ahí vayamos también despidiéndonos. Bueno, me gustaría recomendarles la lectura de J. Elmes, que es un gran amigo, un gran escritor transmasculino. Ahora está en España, está llevando su material a otros lugares del mundo. Es una lectura exquisita y muy nutritiva. Sacó un material hace poco que se llama A quienes quedan, o A quienes queden, perdón, y les recomiendo mucho poder leer su obra. También creo que eh, Gowosa, directora de cine, directora audiovisual, que hace tremendos materiales y que fue también la directora de mi videoclip con Dulce y Agras. Increíble. Creo que también deberían ver y seguir su trabajo. Cevita Ayala, también una persona no binaria, muchas veces conocí como el Michael del reemplazante. Eh, es una directora de cine que tiene que también ha dirigido obras y proyectos muy hermosos, muy sutiles y sensibles en torno a lo que significa la identidad. Creo que también debiesen seguir su trabajo. Eh, y bueno, creo que si se meten a indagar sobre el proyecto Nueva Blanco también, todas las personas que trabajan en Nueva Blanco, hay un 83, creo, por ciento el otro día sacamos de personas trans trabajando en el proyecto, tanto como visualistas, como músicos, como maquilladores, como iluminadores. Así que les invito también a ver los créditos de los trabajos en los que yo estoy participando, como los videoclips, las fotos editoriales, donde siempre estoy trabajando con personas trans, por si es que aquí lo están viendo también personas que trabajen en cultura o tengan alguna llegada con ello, les dejo invitadas a conocer a mi equipo de trabajo completo, porque son seres preciosos, muy profesionales. Eh, y bueno, la última pregunta era sobre lo que se viene. Lo que se viene ahora es algo de lo que estoy muy emocionado, que es el lanzamiento de mi disco en vivo, que lo vamos a estar tocando. Esa fecha la va a abrir Dulce de Agras. Esto va a pasar el 2 de julio en el GAM, en el salón principal del GAM. Y somos el primer proyecto trans representativo en montar un espectáculo en el Teatro Gabriela Mistral. Así que realmente también estamos muy emocionados de poder abrir esa puerta. Y les dejo claramente a todos invitados a que vayan porque es un disco que también habla sobre esto mismo, sobre visiones, sobre el mundo de mis ojos, llevado a sus oídos, en palabras y en música y en muchos colores. El show está pensado como una experiencia, es muy teatral, muy performático, así que si quieren ir, las entradas están súper baratas. Y bueno, si es que están viendo esto después, también vamos a tener otros shows en otros lugares para que estén atentos a mis redes sociales porque vamos a ir presentando este espectáculo en varios lugares y ojalá de Chile. Así que eso es lo que se viene mucha música. Fantástico, Noah. Ay, a seguir entonces poniendo energía en el artivismo, el activismo desde el arte,
especialmente en lo urgente que es seguir abordando estos temas, teniendo referentes. Gracias por todos los contactos que nos mencionas, algunos los conozco, también les admiro, otros voy a quedar ahí con la misión de seguir siguiéndoles en sus redes, investigándoles, así que fantástico que nos hayas compartido esos datos. Por el tiempo, para hacerlo ahí más conciso y que sea más accesible este material, te propongo que vayamos finalizando. No sé si hay algo que se te ocurra ahora que te quede pendiente de comentar, alguna reflexión, pensando especialmente en el contexto de este curso, algo que creas que es importante mencionar a estas personas que están desarrollando herramientas para acompañar a la niñez y adolescencia trans. Bueno, decirles que a veces eh, lo que les decimos cuando les decimos que gracias a la información que ustedes puedan adquirir y a la formación que van a tener, pueden permitirle, pueden salvar una vida muchas veces y pueden permitirle a las personas tener una vida mucho más amena y pueden ser parte de este cambio tanto como lo somos nosotros. Porque este mundo lo creamos entre todos y la responsabilidad de cambiarlo no es de las personas trans solamente, es de todas las personas. Así que gracias a todos por tomar un poquito de esta tierra y hacerla suya. Y veamos cómo van cambiando las cosas. Espero que les pueda ayudar en cualquier cosa en la que necesitan recurrir a mí. Mis redes sociales siempre están abiertas. Y nada, pues Dani, gracias por invitarme nuevamente. Yo feliz siempre de asistir acá y de poder dar mi testimonio, que creo que es importante. Así que nada, muchas gracias. Súper importante, Noah. Muchas gracias a ti por estar participando y colaborando continuamente con las acciones que estamos haciendo con la Fundación Renaciendo y la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Así que un gran abracito a la distancia, estaremos ahí en contacto. Por ahora damos por finalizada esta entrevista, así que muchas gracias a quienes han podido verla. Chao, chao. Chau, chau.